pues es de determinación de un coeficiente de tensión superficial. Entonces vamos a estar observando mediante un portaobjetos, bueno, la simulación de un portaobjetos, vamos a poder analizar cómo sería la manera de cómo determinar la tensión, el coeficiente de tensión superficial de diferentes líquidos. En este caso sería el agua y otro más que podamos escoger, ¿no? Entonces, en esta simulación que están aquí, vamos a pegar por acá, a ver. Algo así. Damos clic. Entonces, aquí va, pues hay alguna explicación de la tensión superficial. La idea es que nos vayamos hasta aquí a este punto. ¿Qué tenemos? Es como si fuera una balanza. Tenemos una balanza en la cual este pequeño tramo aquí a la derecha representa esta balanza de 3 brazos, en la cual vamos a poder nosotros equilibrar fuerzas, equilibrar algunos valores. Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos modificar todo lo que necesitemos para la práctica, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Dice, en el simulador muestra en forma esquemática una balanza con una escala triple. Al hacer clic en nuevo, aparece colgado en ella un portaobjeto para microscopio, cuya masa es generada aleatoriamente. Es decir, yo lo que haga hoy, usted es imposible que les haga lo mismo, así que lo único que voy a estar explicando son los pasos para poder resolverlo. El portaobjeto representado tiene un largo de 75 milímetros y un espesor de 1 milímetro, ¿no? Entonces, equilibra la balanza y determina la masa del objeto, del portaobjeto. Vamos a ver, voy a poner nuevo, me aparece este portaobjetos y ahora balanza, ¿no? Ya saben cómo funciona esto, muevo esto a la derecha, empiezo a equilibrar hasta donde yo vea más o menos. Entre el 4 y el 5, entonces lo doy con el 4. Después empiezo a equilibrar acá. Aquí pasa, en el 3 sube, entonces es 4.3. Seguimos con el que me da las centésimas. Bajamos más. Hasta el 3 está bien, más 4, 5, 6. Parece ser que en el 6. Ahí está. Para este ejemplo, mi portaobjetos mide 4.36 grados, ¿no? Entonces vamos a cortar este punto. Lo pegamos aquí. Figura 1. Simulación de balanza y portaobjetos. Entonces, aquí dice, representan un esquema de fuerzas que actúan sobre el portaobjeto. Considera que la aceleración de la gravedad en el portaobjeto donde se realiza el supuesto experimento es 9.8 newton entre kilogramo y determina el peso del objeto. El esquema de fuerzas que podemos estar analizando aquí, a ver dónde están estas propiedades. Con el coeficiente de tensión superficial 3-04, pues solamente son el de los brazos, ¿no? O sea, ¿qué significa? Aquí hay una fuerza, que es la fuerza, le voy a poner del portaobjetos, le voy a poner P, o sea, la que va hacia abajo, y acá también debe haber otra fuerza que va hacia abajo, que es la fuerza de la balanza, ¿no? De las masitas estas que representan 4 gramos, 0.3 gramos y 0.06 gramos, ¿no? Entonces, y pues obviamente esto sería como una suma de fuerzas, o bueno, en este caso sería suma de momentos, en este caso por estas distancias, ¿no? Pero en este caso no se tomaría en cuenta tanto eso. Entonces la idea simplemente es observar estas fuerzas. Vamos a cortar esta imagen. Muy bien, entonces un poco raro, ¿no? El esquema. Esquema de fuerzas de la balanza
y portaobjetos. Ahora dice, calcula el peso del portaobjeto. Pues este es un cálculo sencillo porque se supone que la masa del que está a la izquierda es igual a la masa que está a la derecha. Entonces aquí sería, vamos a ponerle fuerza del portaobjeto, pero es la fuerza de la gravedad. Sería la masa que tiene 4.36 gramos. Entonces sería 4.36 por 10 a la menos 3 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo multiplico esto, calculadora, 36 por 10 a la menos 3 por 9.81, tenemos que la fuerza que se ejerce del portaobjeto es 0.042 newton. Listo. Ese es el primer valor que tenemos. O sea, este cálculo solamente sirvió para saber la fuerza del portaobjeto o el peso. Muy bien, ahí está. Listo. Con esto hemos acabado la parte 1 de la práctica. Simplemente estuvimos equilibrando el portaobjetos, obtenemos su masa, multiplicamos por gravedad y obtenemos el peso de ese portaobjeto, que lo vamos a necesitar en el siguiente análisis. Dice, en la parte inferior izquierda puedes seleccionar el líquido cuyo coeficiente de tensión superficial medirás, a fin de que sea posible comparar los resultados obtenidos con los otros compañeros. Conviene que tú elijas el mismo líquido, por ejemplo, agua. Entonces dice, haz clic en tensión y te pregunta por qué se desequilibra la balanza. Y vamos a equilibrarla nuevamente en el experimento real mientras se desplazan los cursores de las escalas de la balanza para restablecer el equilibrio y el portaobjeto se va elevando, arrastra consigo cierta porción de agua. O sea, eso es lo que está haciendo que pueda generarse eso. Dice, asciende a una pequeñita altura h sobre el nivel del resto del líquido. Esto no es lo que se aprecia en la simulación, en la cual el nivel del agua se ve ascender en toda la superficie y no solo en la zona de contacto por el portaobjeto, que es lo que ocurre realmente. Entonces vamos a comentar esto, porque se desequilibra la balanza. Aquí simplemente le doy tensión, aparece esto. Vamos a poner, se desequilibra porque adquiere la fuerza de la tensión superficial, ¿no? Al contacto del portaobjetos con el agua. Entonces, dice, una simplificación de la simulación. También lo tengo que equilibrar, no lo he equilibrado. Entonces, vamos a hacerlo aquí, 5, 6. Entonces, aquí es 5. 4. Acá es 5, ya me pasé. 4, 6, 9. Ok, aquí 5.43. Entonces dice aquí, señala una simplificación de la simulación señalada por el propio autor y que facilita el experimento es que no se toma en cuenta el peso de la pequeña porción del líquido que asciende junto con el portaobjeto. En un experimento real en el que no se hace tal simplificación, ¿cómo se pudiera calcular el peso de esa porción? Pues simplemente tendríamos que saber la masa del líquido que tenemos y pues se multiplica por la gravedad. Pero como no tendríamos la masa directamente, podríamos calcularlo con el volumen y la densidad del líquido si lo conocemos, ¿no? Entonces, lo colocamos así. Esto se podría calcular mediante la ecuación. Lo vamos a poner aquí con el MATLAB. Entonces sería, voy a poner peso de líquido. Voy a poner L. Pues tendría que ser la densidad, el volumen y la gravedad, ¿no? Porque es una manera como nosotros podemos calcular el peso de un objeto también, de un líquido en este caso. Ahora, realmente, ¿qué volumen? Pues sería el volumen de la sección que está elevando de líquido, ¿no? En este caso, pues teóricamente debe de ser igual al volumen que
que generaría las longitudes del portaobjeto con la pequeña altura que le varía del líquido. Ese sería el volumen que tendríamos, ¿no? Entonces, pues voy a poner aquí donde el volumen sería el del área de contacto del portaobjetos multiplicado por la pequeña altura de líquido elevado. Entonces ya la densidad pues sería, voy a poner, y la densidad del líquido. Analizar, ¿no? O sea, no es como que sea muy complejo esto. Dice, representa mediante un esquema de fuerzas las fuerzas que actúan sobre el portaobjetos y determine la fuerza ejercida sobre el brazo de la balanza. Entonces, ahora voy a utilizar voy a cortarlo, vengo para acá. Ahora, aquí deben de existir las mismas dos fuerzas anteriores, o sea, aquí debe haber una que voy a delimitar como fuerza de la balanza. Aquí también debe estar la fuerza en este caso sería el peso, pues le voy a poner del portaobjetos, le voy a poner P. Y aparte, aquí hacia abajo, debe de existir también una fuerza que es la de tensión superficial. Así le llaman, FT. Entonces, es obvio ver para este esquema que la fuerza del brazo debe de ser igual a la suma de estas dos fuerzas, ¿no? De la nueva fuerza que desequilibró a la fuerza anterior. Entonces, para calcular la fuerza de la balanza, le voy a poner cálculo de la balanza. Pues simplemente es esta masa total que ya tengo, ¿no? Pues sería de la misma manera 5.49 por 10 a la menos 3 kilogramos y 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, igual aquí calculamos esto así directamente, 5.49 por 10 a la menos 3 por 9.81 y nos da 0.053. Ahí está, listo. Tenemos el segundo cálculo, ¿no? Ahora necesitamos no solamente analizar este esquema de fuerzas, vamos a cortarlo, copiar, venimos para acá, lo pegamos, centramos. Aquí ponemos esta figura, esta es la 3. Dice, esquema de fuerzas de la balanza. Vamos a poner aquí una coma, portaobjetos y fuerza de tensión superficial del agua. Y se determina la fuerza ejercida, ese ya lo hicimos. A ver, nomás es cuestión de cortar esta parte. Cortamos de esta manera, copiamos y lo pegamos. Ahora dice, a partir del resultado de los puntos 1 y 2, calcula la fuerza debido a la tensión superficial y luego el coeficiente de tensión superficial. Recuerda que debes considerar todo el perímetro de contacto del objeto con el agua. Ahora bien, si haremos el primer cálculo, vamos para acá, sería, viendo el esquema, pues simplemente sabemos que la fuerza de la balanza es igual a la suma de la fuerza del peso del objeto, bueno, el peso del objeto más la fuerza de tensión superficial. Entonces, esto va a quedar así. Vamos a poner el cálculo de fuerza de tensión superficial entonces sería que la fuerza que genera la balanza es igual a estas dos, la fuerza de la tensión superficial
Entonces, aquí sería la fuerza de la tensión superficial es la fuerza de la balanza menos la fuerza del portaobjetos. Estos son números sencillos, ya los teníamos acá arriba. Sería este menos este, ¿no? Este que ya habíamos calculado anteriormente. Venimos para acá, pegamos, movemos. Entonces hacemos esta operación y te tiene que dar 0.011. Listo. Muy bien, entonces tenemos la fuerza de la tensión superficial. Ahora necesitamos calcular el coeficiente de la tensión superficial, que recordemos que es cálculo, le voy a poner aquí, cálculo del coeficiente de tensión superficial. Entonces es una ecuación más o menos así. La tensión superficial es igual a la fuerza de la tensión superficial entre todas las longitudes que tiene en contacto el objeto en el fluido, ¿no? En este caso, pues es como si fuera un portaobjetos más o menos así como rectangular, ¿no? Que está en contacto en todo el fluido así, a lo largo. Entonces, esta longitud, voy a ponerle otro color, esa longitud es lo que me dijo en el texto que eran 75 milímetros, nomás para quedar claro, lo vamos a devolver. A ver. Aquí dice que el portaobjetos tiene un largo de 75 milímetros y 1 milímetro. Entonces esto en el esquema este medio raro que estoy haciendo sería de aquí a aquí 75 milímetros y de aquí a acá 1 milímetro. Ahí está. Entonces, en este caso, el perímetro, que es el que necesitamos nosotros calcular, sería algo más o menos así. Pues debe de ser el largo más el espesor, pero 2 veces, ¿no? Porque también está tocando en esta parte y en esta. Entonces sería, el esquema sería algo así. Fuerza de tensión superficial entre 2 veces el 75. Bueno, vamos a poner los números directamente. Sería esto que está aquí arriba, de una vez. Esto entre 2 veces la longitud que tenemos 75 por 10 a la menos 3 metros más el grosor que es 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, tenemos todo esto así. Ya podemos calcular el coeficiente de tensión superficial 0.011 entre 2 veces 75 más 1, 76 por 10 a la menos 3. Y nos tiene que dar 0.0723 newton entre metro. Ese es el coeficiente de tensión superficial que tiene el agua. Entonces, aquí te dice ahora falta el... ¿Me desconecté o algo así? ¿Me desconecté o algo así? ¿O qué pasó? Es que ya se escuchó como que si no estuviera hablando, ya no se escuchó. Y ya luego se empezó a escuchar Pero, otra vez. ok, no fue como un error de audio. No fue como que me haya desconectado. Ajá. No sé qué pasó. Pero sí me siguen, pues entonces todavía. En esta parte. Pues esperemos. Entonces, aquí ya nomás era cuestión de poder calcular este punto. Y lo otro es que pues tenemos que buscar en el libro, en una tabla,
que creo que yo aquí tengo muy rápidamente. Aquí está. En la página 118 viene el apartado de las fuerzas de tensión superficial. Entonces voy a cortarlo también. Y aquí en este punto, vamos a ponerle otro color. Pues aquí, básicamente aquí ya dice, ¿no? Aquí está. Ese es el que ocupamos. Y, bueno, este no va. Y pues básicamente es parecido, ¿no? O sea, es 7.3, pero está por 10 a la menos 2, ¿no? Y si 7.3 es recorrer 2 veces el punto decimal hacia la izquierda. Sí tiene sentido este valor, ¿no? Entonces, aquí ya con eso creo que hemos llegado al punto, hemos acabado el punto 3. Dice, en el punto 4 dice, determina el coeficiente de tensión superficial de otro líquido, por ejemplo, alcohol etílico, y compara tu resultado con el de otras comparaciones. Lo mismo. Vamos a hacer el mismo procedimiento ya, pero un poco más rápido porque ya lo conocemos con el alcohol. Entonces va a ser igual, el portaobjetos pesa lo mismo porque no voy a actualizar mi página. Entonces ya, ponemos aquí alcohol etílico, nuevo, y ahí está, ¿no? Entonces lo voy a tratar de balancear. 8, 7, ahí está, 7, 1, 2, no, ahí está muy abajo. Entonces, ahora el peso de la balanza es 4.71, ¿no? Entonces, vengo otra vez aquí. Entonces, cálculo de la fuerza de la balanza para el caso del alcohol etílico. Entonces sería FB es 4.71 por 10 a la menos 3 kilogramos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí, pues simplemente hacemos la multiplicación de nuevo. Aquí me da 0.046 Newton. Entonces, ahora, recordemos que la fuerza de la fuerza de tensión superficial es el mismo cálculo anterior, pero ahora a este valor ya no es ese, es este que tenemos aquí. Entonces esto sería FT igual a este valor menos el del portaobjetos, que es ese. Vamos para acá. Hacemos esa resta y nos da 0.004, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahora es el mismo cálculo anterior, o sea, lo mismo, este mismo cálculo debe de ser lo mismo, solamente que va a diferir en la fuerza de arriba. Entonces lo hacemos directamente. Este valor se va, este se va. Aquí sería 0.004. Lo hacemos así directamente. 0.004 entre 2 por 76 por 10 a la menos 3. Y aquí nos da como resultado 0.026 Newton entre metro. Si yo me voy nuevamente a la tabla que tenemos aquí, buscamos el alcohol etílico y nos da 2.3 por 10 a la menos 2, pero ya sabemos que eso es recorrer 2 veces el punto hacia la izquierda, y aquí tenemos 2.26, aquí tenemos 26, y aquí tenemos 23, o sea, es un redondeo aceptable. Con esto, jóvenes, yo creo que ya culminaríamos la clase.
No sé si alguien más tenga algún comentario, pero ya básicamente hemos estado terminando